Empezamos el bloque electoral hablando del principal tema que le preocupa a los peruanos, la inseguridad ciudadana. Y estamos acompañados de César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército, y además ha tenido un rol preponderante en el conflicto de Cenepa. Por ejemplo, también ha sido miembro del comando de Chavín de Huántar, que liberó a 72 rehenes. Y bueno, vamos a hablar sobre sus principales propuestas. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, las principales propuestas en el tema de seguridad, porque pues, hay un plan de gobierno de Fuerza Popular que tiene muchos campos, quisiera hablarte de los temas de seguridad basado en 5 pilares, ¿no? El principal es una reforma policial que incluye el regreso de la Policía de Investigaciones, pero totalmente actualizada y tecnológica. El segundo es una serie de reformas legales, ¿no? Como por ejemplo, que ya se está dando, gracias a Dios, ya se está implementando la flagrancia para que no haya esos procesos eternos y que considere también la pena máxima de cadena perpetua para militares y policías que delincan en sicariato, en extorsión y en venta de material de guerra como explosivos y municiones, ¿no? Eso es, para mí, eso es traición a la patria realmente. Asimismo, en un tercer pilar tenemos tecnología, aplicar los sistemas que están en el mercado, como Pegasus, por ejemplo, porque no puede ser posible que un señor que está prófugo, candidato a la presidencia, haga conferencias todos los días y se burle prácticamente de toda la nación sin poder hacer nada. Y hay tecnología para poder hacer esas capturas, ¿no? Que involucra también la adquisición de un satélite. Un satélite no es realmente, Mayra, no es algo que dicen, no, ya tenemos satélite, pero ese satélite que ya está a punto de vencer su vida útil es un satélite de imágenes y lo que nosotros necesitamos es uno de comunicaciones. Por Dios, eso tenemos que entenderlo. Y eso no solamente va a servir para la policía y toda su tecnología, sino también para telemedicina, para salud, para que los chicos que tengan su iPad puedan tener acceso en la Amazonía sobre todo y en nuestra sierra, donde prácticamente el Estado los ha abandonado. En un cuarto pilar tenemos el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y esto tiene bueno, que eso es mi especialidad, que tiene muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas releven a la policía en muchas de sus actividades, ¿no? Control de puestos de vigilancia en la frontera, rescate de rehenes, rescate en el mar, rescate en los Andes. Eso tranquilamente lo pueden hacer las Fuerzas Armadas y esos efectivos excedentes traerlos a seguridad ciudadana. Una nueva ley de servicio militar, ¿no? Totalmente planificado que incluye a beca 18, requisito principal para ingresar a las escuelas de formación de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Servicio militar para discapacitados, servicio militar para los comités de autodefensa y en un quinto pilar, la inteligencia. Y creemos, y estoy seguro, porque ya ha pasado, Mayra, la inteligencia tiene que tener una sola dirección, una dirección centralizada y una ejecución descentralizada. Si no, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su agencia de inteligencia, nadie conversa con nadie, todo es súper secreto y terminamos con lo que estamos viendo. Entonces, usted propone unificar las inteligencias Así de es. la Marina de Guerra, por ejemplo, ¿no? De la Policía Nacional, Sí, o sea, de las Fuerzas Armadas. del ejército y de la policía. Mira, incluso un ministerio, el Ministerio del Interior tiene una dirección de inteligencia. No puede ser, o sea, está atomizado, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que tener una sola dirección, priorizar los objetivos y asignar funciones a cada agencia. Eso ya funcionó. Ya funcionó, con eso así se derrotó al terrorismo y vaya, hemos derrotado al terrorismo, no vamos a poder derrotar estas bandas criminales internacionales, ¿no? Por supuesto que lo podemos hacer. Analizando el plan para la inseguridad ciudadana, usted hablaba del sistema de comunicaciones y de Pegasus. ¿Se ha tenido en cuenta cuánto costaría ese sistema, por ejemplo? Porque muchas veces se dicen no hay presupuesto desde el Estado. ¿Sabes cuánto costaría tener un sistema así? ¿Es muy costoso? ¿Se podría hacer con el nuevo gobierno si usted llega al Senado por el número 5 de Fuerza Popular? Por supuesto que se puede hacer, Mayra, por supuesto. Mira, dicen, no hay fondos. Un sistema Pegasus te está en 70 millones aproximadamente, ¿ya?
bueno, para ti, para mí es caro, pues, pero para una nación que está con estos problemas debería ser una prioridad. Sin embargo, el estado de emergencia que se aplica muy alegremente sin ningún resultado, hace tiempo que escuchamos eso, ¿verdad? Estado de emergencia, un mes, 2 meses. ¿Sabes cuánto cuesta un mes de estado de emergencia? Cuesta cerca de 40 millones de soles mensual. Entonces, oye, ¿y cuántos meses? Hace rato ya tendríamos 4 Pegasus, ¿no? La última versión. Pero parecería, no, a veces te pones a pensar ya no de buena fe y dices, oye, parece que alguien no quiere tener esos sistemas, ¿no? Porque te van a detectar, etc. Obviamente no estoy en un estado policíaco, no estoy en una securitización de la sociedad, porque no se trata también de interceptar las comunicaciones de todo el mundo, de gente que es, vamos a decir así, no muy agradable, ¿no? al gobierno. No, totalmente. Eso se usa con autorización de un juez, Claro. sino no para delincuentes que están siendo buscados. ¿Cómo no vamos a tener esa herramienta? Y que el juez determinará cómo se usa y cuándo se usa, ¿no? Claro, hay otro punto, el de sacar militares a las calles, que usted lo mencionó al final. ¿Cómo sería esta medida? Mira, ya hemos tenido, antes de continuar, Mayra, todo lo que te estoy diciendo, no, la verdad, poco es inspiración o que se está ocurriendo ahorita, ¿no? Todo ya lo hemos hecho, ya nos ha pasado. Sacar militares ahorita, ustedes ven y hay mucha gente que los ve, ¿no? En sitios donde no es necesario. Quizás en algunos sitios sí sea, pero un comando de operaciones no planifica a ver si calzan los militares en algunas calles. Si calzan, qué bien, mira, ahí sí está dando seguridad. No, uno busca lugares críticos, puntos críticos donde debe aplicar a esa base militar, podríamos decirle, ¿no? Que está permanente, que la relevan, que está con estado de emergencia y todo. Porque si no, esa situación, vamos a decir así, ¿por qué sacan a las fuerzas? Ah, no, es que son disuasivas. Esa disuasión se pierde porque en el tiempo ves que los chicos están ahí parados, no hacen nada. ¿Tú crees que uno de esos muchachos va a utilizar el fusil calibre 5.56 o 7.62 que tiene ahí para atrapar a alguien que se ha robado un celular? Porque no solamente le va a caer a él, sino a 5 cristianos más que estén en el camino, ¿no? Y ahí se acabó la participación de los soldados. Sería terrible, habría un daño colateral tremendo. Pero salen, todo plan, ¿no? Con su plan, su estrategia, sus políticas, sus objetivos y sus metas, todos esos pasos deben estar contemplados en un plan de estado de emergencia. El estado de emergencia o la declaratoria de un estado de emergencia no se puede dar porque sí, ¿no? Ya que por sí solo no hace nada, tiene que tener un plan. Si no hay plan, no sirve de nada absolutamente. Por ejemplo, ¿cuántos de las Fuerzas Armadas deberían salir a las calles a acompañar a la policía a hacer la actividad del resguardo? Sí, en eso tiene que ser una participación dinámica, porque así como hay puntos que están sembrados, le decimos, ¿no? Que están ahí plantados, no se mueven, hay otros que van acompañando a las patrullas de la policía como tipo rastrillaje. Eso es lo importante. Ahora, no estoy hablando de rastrillaje pues en la Javier Prado, ¿no? Aquí. En distritos zona roja, ¿no? Tiene que ser zonas muy complicadas donde la misma población, como era antes, la misma población ayuda a la policía. Pero si ven que nunca vienen, no se van a poner en riesgo ellos. ¿Y se tiene alguna idea de cuántos son los miembros de las Fuerzas Armadas que deberían salir? Sí, mira, para que te des una idea más o menos, en el Perú hay más policías que todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, desde el jefe del Comando Conjunto hasta el último soldado que se ha incorporado hoy día, ya no llegan a 100.000. No llegan a 100.000. La policía es 170.000. Y aún todos así no efectivos. se dan abasto. Aún así no se dan abastos. Y aún así tiene gente que la está utilizando en puestos de vigilancia, en control en el mar, etcétera, que deberían dárselo a las Fuerzas Armadas. Porque es muy complicado, y que las Fuerzas Armadas con las armas que tienen pretendan sacarlos a la calle. Y no deben sacarlos porque hay tres elementos que no se cumplen. No tienen marco legal para salir a la calle. No tienen equipamiento para enfrentar delincuentes. Y no tienen entrenamiento. Entonces el soldado lo único que tiene es un fusil. Claro, la gente dice, bueno, pues entrénenlo pues, y que salgan.
pero el marco legal lo complica, porque si ya tú lo vuelves, le das equipamiento, le das entrenamiento, le das marco legal, ya es un policía, entonces pasémonos a la policía mejor. Entonces sería más bien una división especial, porque ya la policía tiene esa labor, supuestamente. Por supuesto. Entonces sí tenemos, por ejemplo, la policía militar, y eso sería ideal que esa policía militar se adecue y acompañe a la Policía Nacional. Y eso también estamos proponiendo, que unidades del Ejército acompañen a la Policía Nacional, y así lo van a hacer. Bueno, nuestra lideresa está planteando eso y lo dice abiertamente, ¿no? Que va a emplear a las Fuerzas Armadas, pero obviamente lo va a hacer en forma temporal y por esta emergencia que tenemos de seguridad ciudadana, ¿no? Muy bien. Hay otra también, otra alternativa, otra propuesta que plantea incrementar resguardo de penales con licenciados de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo funcionaría? Mira, los penales, como te decía, ¿no? Tenemos espacio para 40.000, pero tenemos más de 100.000. Faltan cerca de 15 penales, activando inclusive el de ICA, los dos que están iniciando, los que están... Porque veo a muchos candidatos que no tienen idea de cuántos penales se requieren, ¿no? Los penales se pueden apoyar con la participación de licenciados de las Fuerzas Armadas, que entren, estos chicos que sean licenciados, que entren al INPE, porque el INPE tiene una escuela de formación. Claro, pero ahí ¿cómo controlas la corrupción? Que es la principal crítica que se le hace, Ya, por es ejemplo, a que, los agentes mira, del INPE. lo malo que se ha hecho en este último mes, en el gobierno anterior, fue declarar esta ley del SUNIR, ¿no? Donde prácticamente dejas sin oficio al INPE, a los consejos, etc. Esa ley, ese decreto hay que derogarlo ya mismo, ¿no? Y lo que se tiene que hacer con el INPE, que ya está en ley pero no se aplica, es darle su plan de trabajo, su plan de carrera, para que esos agentes del INPE puedan tener unos espacios en toda su profesionalización y que lleguen inclusive a direccionar o a dirigir los establecimientos penales y el propio INPE. El INPE ni siquiera puede construir sus propios penales, los hace el Ministerio de Justicia. ¿Qué es el Ministerio de Justicia construyendo? No sé, o sea, no podrán hacer muchas cosas, ¿no? Pero que se dediquen a lo que es suyo. Pero en esta problemática de los penales, así como la infraestructura carcelaria ya es un problema, ya es una variable en esa ecuación, la otra son los agentes del INPE que no tienen plan de carrera y que hay que dárselos. Hay que dárselos. No tienen, por ejemplo, riesgo de vida estos señores, ¿no? Y también está la población penal. A la población penal, como ha dicho Keiko, oye, esos tienen que trabajar. No se la pueden pasar sin hacer nada. Y van a trabajar. Van a tener que tener también, valga la redundancia, un marco legal para eso. Pero claro, porque hay marco legal, Mayra. O sea, dicen, en los establecimientos penales para reos primarios... Claro, o sea, para un sector nada Claro, más. no te estoy hablando de sicarios, de extorsionadores, narcos, de esos criminales. Esos tienen que tener las penas más severas y las condiciones pues, más rígidas, ¿no? Para su internamiento. Pero en los primarios, en los reos primarios, Verbigracia, Lurigancho, ¿no? Que son primarios. Esos reos deben trabajar. Perfecto. Pero no hay donde trabajen. O sea, los talleres que tienen colapsan, pues si hay 10.000 internos y la cantidad de talleres, de puestos de trabajo es para 200, 300. Entonces los demás no tienen cómo trabajar. Entonces hay que hacerlos trabajar, a todos ellos. ¿Cómo? ¿En dónde? Espacio hay. En Lurigancho hay tremendos espacios, pero no hay quien vaya y se come el pleito de hablar con una empresa privada y decirle, oye, ponga acá tus talleres, ¿no? Y ya coordinamos cómo serían tus pagos, cuánto les pagas a los internos, etc. Ellos mismos se han ofrecido, los presos, para hacer ellos mismos mano de obra. Hay capataces, albañiles ahí. Nosotros lo construimos, denos el material, nosotros hacemos los talleres y todo. La empresa vendrá y pondrá máquinas. No es una mala idea, eso lo pide, mucha gente lo está pidiendo, ¿no? Pero que trabajen, eso es lo que se quiere, que no estén ahí, pues, como se dice, sin hacer nada, pensando en cómo seguir delinquiendo y profesionalizándose como delincuentes, ¿no? Porque son primarios.
quizás de toda la población penal son los únicos que ameritan o merecen una segunda oportunidad. Y hay varios ejemplos, ¿ah? Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Hacerlos trabajar. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21. Palabras finales, por favor. Sí, Mayra, bueno, hacerles recordar, soy César Astudillo, general del Ejército, me presento al Senado Nacional por el Partido Fuerza Popular, márquela acá y escribe el 5. No estoy en condiciones de, como les decía, ¿no? De ese verbo fácil, del oropel barato. Yo lo que quiero es servir a mi país. Realmente quiero servir a mi país porque creo que tengo la experiencia y mi ejército, mis Fuerzas Armadas me han tenido muchísimo tiempo en filas y creo tener esa experiencia para seguir apoyando. Muchísimas gracias, General Astudillo, por A estar ustedes, aquí. muchas y ya gracias. lo saben, este espacio es piense y luego voto. Pienso y luego voto, específicamente. Y nosotros seguiremos en esta terna de continuar conociendo las propuestas de los candidatos al Senado y también a diputados.